la Fundación Patagonia Tercer Milenio no pretendemos ayudar, pretendemos contribuir, colaborar, pretendemos socializar lo poco que podamos hacer a efecto de que en conjunto construyamos lo que se denomina proyecto nacional. Y esto porque en la experiencia recogida, en los años de trabajo con organizaciones de trabajadores, el último con la CGT de los argentinos, nos dimos cuenta de que si no nos preparamos para gestionar, lo mejor que nos puede hacer es que nos echen al poco tiempo de poder llegar al ejercicio realmente de gobierno. Entonces, partimos de una base, que no reconocemos la Constitución actual, porque la Constitución vigente es la de 1949, que fue abruptamente tirada a un tacho por un bando militar. Ni siquiera de manera vergonzante mencionan de que conservan de aquella Constitución el artículo 14 bis, que nunca fue además reglamentado, es decir, que nunca fue puesto en plena vigencia realmente. Entonces, a partir de eso decimos de que hay que refundar la República. Es decir, es necesario lograr la sanción de una nueva Constitución. Entonces, es necesario, por ejemplo, hablar del sector rural. Nadie quiere hablar porque efectivamente allí está la fuerza de la oligarquía, que hoy se muestra totalmente dura con el tema de la sojización y todo lo que significa el paquete tecnológico que acompaña a la sojización. Es decir, la siembra directa, el riego reservado generalmente a las grandes corporaciones multinacionales e incluso nacionales también. Y no se habla absolutamente nada de la concentración de la tierra, no se habla absolutamente nada de la disminución de la población rural, del vaciamiento que hay territorial en nuestro país, lo cual nos coloca en vulnerabilidad totalmente alarmante frente a cualquier cuestión de guerra futura que pueda haber por los recursos más escasos como ser el agua, por ejemplo. Hay una violación permanente de todo lo que es la zona de frontera, donde, contrariamente a lo que dicen las leyes respecto a la distancia que debe de haber de la frontera hacia adentro para instalación de empresas extranjeras, hoy no tienen absolutamente ningún límite. Y si en la minería, por ejemplo, encuentran una veta que se encuentra sobre la cordillera y del otro lado, del lado chileno, por ejemplo, también existe, y generalmente la misma empresa, tienen pleno derecho a cavar un túnel y hacer prácticamente romper el límite y trabajar como si fuera un solo territorio. Es decir, por todas estas cosas y porque no hay manera de solucionar la mayor demanda de trabajo, solucionar por consiguiente el problema de la desocupación, del hambre, de la pobreza, de la indigencia, etcétera, con lo que ellos llaman la dinamización del sector industrial. El sector industrial que cada vez más capital intensivo, es decir, capital mucho mayor que antes en relación a cada una de las personas que trabaja como mano de obra dentro de la industria. Entonces, podrán crearse en el modelo de ellos grandes empresas industriales con muy poco personal, cada vez con menos personal. En el sector público está cada vez más tecnificado y cada vez requieren menos personal. Vean ustedes lo que son los bancos ahora y los que tienen arriba de los 40, 45 años recordarán cómo eran los bancos anteriormente cuando no se estaba con tanta tecnificación. ¿Esto significa que estoy en contra de la tecnificación? No. Creo que la tecnificación hay que saberla administrar correctamente de acuerdo a los requerimientos que tiene cada país. ¿Por qué? La tecnología no es ajena a la ideología como generalmente se quiere presentar. La tecnología es el producto de una ideología. Y si nosotros asumimos la tecnología que nos venden fruto de otra ideología, caemos presos
completamente de esa ideología, y es lo que nos ha venido ocurriendo permanentemente. Tenemos mucha experiencia a la vista en el país, donde el movimiento obrero, que tenía una gran fuerza para llegar a gobernar, sin embargo, tuvo que negociar para un cupo de un 33%, cuando los cupos no deberían de existir dentro de la selección de los candidatos, deberían de ser los mejores, capaces de conducir gestiones, los que lleguen efectivamente en representación de la sociedad en su conjunto, de la cual el movimiento obrero es un componente muy fuerte, porque una cuestión que siempre nos había diferenciado al peronismo históricamente de las otras fuerzas que llegaron a tener el poder en el país es de que el peronismo siempre tuvo capacidad de gestión, mientras que los otros, la capacidad de gestión brillaba por su ausencia. Pero luego se dejó a un lado totalmente la capacitación para la formación de cuadros integrales para poder llegar a regir los destinos del país. Habían cuadros realmente que se reflejan en todas las publicaciones que se efectuaban en aquellas épocas de los 46 en adelante. Acá en la Fundación existen dos de esos documentos. Uno de ellos hace un cambio de estructura y el otro hace un proyecto, las pautas para un nuevo proyecto nacional, que justamente tuvo como punto de arranque, como base, la luz y fuerza. Entonces, pero hoy vemos que los cuadros que en aquel momento componían ese conjunto de intelectuales orgánicos, es decir, de trabajadores, de cuadros integrales formados para la conducción del país, hoy prácticamente fueron totalmente desactivados por este modelo que todavía está vigente en el país, donde realmente no se privilegia la formación integral porque no interesa el tener competidores en la disputa por asumir realmente la conducción del país. Y digo esto porque la última negociación flagrante de la Constitución de 1994, por ejemplo, es el entregar el poder, el dominio, el derecho prácticamente absoluto de las provincias para negociar lo que son los recursos naturales que tiene. Y así no fue. Las grandes inundaciones, producto de la deforestación en las cabeceras de cuenca, que dio lugar a que no sean retenidos los excesos de precipitación pluvial, etcétera, que en lugar de penetrar en el suelo y de alimentar las capas freáticas, es decir, las napas subterráneas, generaron inundaciones cuencas abajo. Santa Fe es un ejemplo de eso, el norte santafesino otro ejemplo, Tartagal entre los últimos ejemplos más dramáticos que soportó el país, etcétera. Entonces, realmente la entrega, esa es otra cuestión, digamos, que también hay que discutirla muy claramente. ¿Qué es el federalismo? ¿Para qué sirve? Esas son otras discusiones también que tendremos que tener a efecto de poder aterrizar ese nuevo proyecto nacional que nos tiene que dar los elementos, digamos, suficientes como para poder avanzar en toda la cuestión de la construcción de esa nueva república que le sirva efectivamente a toda la sociedad. Por ahora no los aburro más, le voy a ceder la palabra acá al compañero Gustavo Menezes.